Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Que hables a través de mí a tus siervos, que sean ellos edificados, mi Dios, transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdame, papá, perdona mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre. Pon en mí, Señor, la unción para hablar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios te bendiga una vez más. Quiero aprovechar este momento para enseñarles en esta noche la importancia de tener una mente sana para ministrar en la unción. La importancia de una sanidad mental a la hora de la ministración. Porque es un problema bien serio hacer una ministración con una incapacidad mental, con algún problema que nos incapacite para poder enfocarnos en la obra que estamos haciendo en base a la administración. Porque no se puede imponer manos, y como decía el apóstol, que no permitía imposiciones de manos a la ligera. Y este asunto de a la ligera es claramente mostrando o diciendo, hablando, estableciendo que no cualquiera podía imponer las manos. Pero hablándole a los que tienen la autoridad de imponer las manos, el que ministra tiene que tener un pleno uso de sus facultades para ministrar. Tiene que tener un correcto y pleno uso de sus facultades. Porque no puedes ministrar si no tienes sanidad aquí, en la mente. Porque no se puede ministrar con morbosidad. Porque hay quien está ministrando y en su mente lo que tiene es pecado. Y mientras ora, anda con sus ojos persiguiendo lo que le sacia, lo que le alimenta ese pecado. O no se puede ministrar si es una persona que anda en contienda. Más bien el Señor dice: a este que tienes, que trae su ofrenda, deja tu ofrenda y vete a reconciliarte. No se puede ministrar cuando no hay una sanidad mental donde en el pleno uso de nuestras facultades podamos ejercer la obra del ministerio donde no nos condenemos a nosotros mismos, sino que en el pleno uso de la santidad podamos imponer las manos y lo hagamos correctamente. Y creo que Jesús es el ejemplo en sí de una administración con plena sanidad mental. Y no solamente Jesús ministraba en plena sanidad mental, sino que el Señor también
hacía entrar en sanidad mental a los que eran ministrados. Entonces ya la administración cobraba otro sabor, cobraba otro nivel. Porque ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente que viene a la iglesia es ministrada en lo externo y se olvida ministrar a la mente. Y es en la mente a donde se crean fortalezas que a veces la gente no resulta liberada ni sanada, porque primero hay que romper la fortaleza que está en la mente para que por medio de la sanidad que se ejerza en el pensamiento, entonces empiece a manifestarse en el cuerpo la sanidad mental. Y el típico ejemplo es la gente que está enferma por el pecado de no perdonar. Y como cuando la persona perdona como un producto de consecuencias a causa de la acción, Dios empieza a enviar sanidad, restauración, una serie de eventos que suceden a causa de haber hecho lo que tenía que hacer. Y hay un gran ejemplo de esta administración a la sanidad mental, desde la sanidad mental y hacia la sanidad mental, en Marcos capítulo 5, versículo 25. El famosísimo pasaje de la mujer que tenía flujo de sangre. Dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 25, 5:25. Hasta el 34 voy a estar leyendo específicamente. Dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Lo primero que me llama poderosamente la atención, cómo es que la sanidad en esta mujer ocurre y luego el Señor le dice que ella está sana. ¿Por qué Jesús le dijo: queda sana de tu azote, si ella ya había quedado sana? Es la gran pregunta que viene a leer estos versículos del 25 al 34, porque claramente vemos la condición mental que debe existir en una administración en estos versículos, desde la posición del necesitado y la posición del ministrando, del que está ministrando, el ministrador. Vemos desde la parte del necesitado la condición desestabilizadora. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, una hemorragia que no paraba. 12 años con hemorragia. La primera pregunta que me salta es: ¿cómo había soportado tanto? El cuerpo humano tiene una capacidad de 5 litros de sangre. Una hemorragia constante, 12 años. Creo que ya
el poder de Dios se había manifestado en el sustento de vida a esta mujer. Y el Señor no ha cambiado en nada, porque aún con los achaques, aún con las enfermedades, Dios sigue sustentando a las personas. Dios sigue dándote fuerzas para sobreponerte a una enfermedad que esté vigente. Pero la gente que lleva enferma, la gente que está enferma, tiene una condición desestabilizadora a su mente. Estamos hablando de sanidad mental. Tiene una condición desestabilizadora a su mente. 12 años, suficiente tiempo para haber creado varias fortalezas. 12 años sufriendo de muchos médicos, probando todos los tratamientos. 12 años para gastar todo lo que tenía. Haber vendido quizás hasta la última muda de ropa para conseguir algún medicamento que no le hacía efecto, sino que le hacía sentirse peor. Condición desestabilizadora al punto de que cuando la palabra toma un versículo y describir la situación de esta mujer, es porque cuando esta mujer testificó, que luego los testigos apostólicos que estaban tomando, escuchando, viendo el testimonio de esta mujer, habría resultado suficientemente impactante para entender por qué esta mujer se metió entre la multitud a buscar algún remedio. Lo había probado todo. Y entonces, en medio de la condición desestabilizadora, podemos entender el poder de la predicación del Evangelio, que provoca reacciones espirituales. Porque el poder de la predicación, el Evangelio, cobra ese poder cuando hay condiciones desestabilizadoras. Usted ve a un cristiano que está tibiecito, que está en el michimichi, que deja de orar, que se pone, que Dios lo meta en una prueba para que tú veas cómo vuelve a doblar rodillas, porque la condición desestabilizadora hace que la predicación del Evangelio surta más efecto. Porque en la condición desestabilizadora, bendito sea el Señor, y Dios nos avive a todos nosotros y no necesitemos un momento malo para avivarnos, sino que por puro amor nosotros hagamos caso a Dios y busquemos el rostro de Dios. Amén. Pero en esa condición desestabilizadora, donde ya la preocupación minó la mente, donde ese dolorcito ya pasaste ya más allá de la frontera y dices, me voy a morir por esto, es que entonces vas a ver más el fruto de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Es a donde los versículos bíblicos que te salen por promesa en la palabra te saben dulces en medio de tanta amargura de vida. Y esto fue lo que sintió esta mujer. Oyó hablar de Jesús, dice ahí en estos versículos del capítulo 5. Oyó hablar de Jesús. Oyó hablar, pero usa un término temporal. Cuando oyó hablar de Jesús, salió al encuentro. Porque cuando una persona está en una condición desestabilizadora, cuando oye la predicación del Evangelio, eso le va a provocar una reacción espiritual. Le va a provocar una reacción espiritual. Y bendíganos Dios, que la reacción espiritual sea para bien. Sea para buscar el rostro de Dios. No sea para ahogarnos en las penas sino que demos el paso de buscar a Dios. Porque cuando hay una condición desestabilizadora y ocurre una reacción espiritual a causa de la predicación del Evangelio, lo próximo que sigue es una acción desesperada en busca de una mejora. ¿Cuánta gente no ha ido a la iglesia
porque va buscando sanidad divina. O vienen a la iglesia buscando una solución para su problema. Porque la condición desestabilizadora, al escuchar el mensaje del Evangelio, provoca una reacción desesperada. Y ahí son la gente que dicen que si Dios lo hace, me entrego al Señor y yo le creo al Señor y yo y hago un trato con Dios, un pacto con Dios, le hago una promesa a Dios. Y hay gente que están tan desesperados que lo mismo lo hacen con Dios que con el diablo, o con ambos al mismo tiempo, a ver quién le responde primero. Porque hay que comprender que en la condición desestabilizadora, lo que existe en la mente de la gente es enfermedad. No hay sanidad mental. Y el que está ministrando tiene que comprender eso. No puede juzgar a la gente tan a la ligera. Hay que tratar con las personas conociendo, con conocimiento en lo que está pasando en la administración. Y Jesús es el mayor ejemplo de esto. Porque dice la palabra que ella vino, le tocó el borde del manto y quedó sana. Ella sintió en el cuerpo algo. El que está enfermo de una enfermedad 12 años, conoce lo que siente. Y conoce cuando hay un alivio. Y conoce cuando hay enfermedad. Se conoce, se sabe. Y ella conoció que quedó sana porque ella vino por detrás, tocó el manto, pero fue sana, lo sintió. Pero Jesús no dejó la administración así. Bien pudo el Señor haberse ido, pero no dejó la administración así, porque las administraciones no se pueden quedar a medias. Las administraciones no las puedes dejar a medias, hay que completarlas. Tienen un comienzo y tienen un final. Ese ciclo hay que completarlo. Y el Señor se detuvo, dice la palabra, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Bendito sea el Señor. Se detuvo para comenzar una investigación. ¿No crees tú que Jesús sabía quién lo había tocado? Por Dios, claro que el Señor lo sabía. Pero había una administración que no solamente estaba siendo ministrada a la mujer que lo tocó, sino todos los que estaban alrededor viendo la escena, como en un culto, cuando se está ministrando a alguien. No estás ministrando solamente a la persona que está recibiendo, sino también a los que están siendo testigos de lo que Dios está haciendo acá. Es bien complicado, hay que aprender a hacerlo bien, pero tenemos que ser herramientas efectivas para edificar al necesitado como los que están presentes. Y Jesús hizo eso. Se detuvo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Comenzó a trabajar, a ordenar la administración. Empezó a ordenar la administración. No es el típico caso de que vienen y te dicen, no, para que ores por esta persona, no, para que hagas esto. Y viene cualquier persona a querer a ordenar la administración a su voluntad. Y el que está administrando se convierte en una suerte de sigue a alguien para que haga lo que esa persona quiere. No es así. El que está administrando tiene que establecer el orden de la administración. Y eso es lo que hizo Jesús. Estableció el orden. ¿Quién me ha tocado? Vino uno. No, pero si todos te estamos tocando, ¿por qué tú estás preguntando esto? Detente. Alguien me ha tocado. La unción ha salido de mí. Alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Como la canción, ¿quién me ha tocado? ¿Quién lo ha tocado? Bueno. Y la mujer entró en temor. Le dio miedo. Y mira lo que dice la palabra. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y ese le dijo toda la verdad. ¿A qué se está refiriendo? A lo que le pasaba a ella,
a su condición, ella entró en el orden de la administración. No se quedó callada, sino que fue llevada por el Espíritu, porque creo que ha sido por el Espíritu, a entrar en el orden de la administración. Porque al hablar toda la verdad, ella tenía miedo de decir que había sido ella. ¿Y sabes por qué tenía miedo? Porque en la ley, la mujer que estuviera echando sangre tenía que ser apartada del campamento y ser llamada inmunda. Y esta mujer inmunda por la ley había tocado la ropa de un santo, de un rabí, de un maestro. Le podía costar la vida a esta mujer. Ella se jugó la vida. Y gracias a Dios que fue Jesús. Porque el Señor, cuando ella le dijo toda la verdad, yo estaba enferma de esto y te toqué. Lo que por la ley le tocaba al Señor era quitarse toda esa ropa, declararse inmundo todo un día, y la ropa tenía que ser lavada. A juzgar por la ley tenía que ser así. Pero la santidad del Señor, bendito sea, gloria a Dios, la santidad del Señor es tan preciosa que el Señor lo que hizo fue declarar su palabra sobre esta mujer. Continuó la administración. Continuó la administración. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Sabe qué significa esta frase de tu fe te ha hecho salva? Que si ella no hubiera creído en Cristo, si se hubiera dejado gobernar por el miedo y por el temor, hubiera dicho: si yo voy y me ven tocándolo, me van a apedrear, me van a matar porque yo estoy inmunda. Pero ella le fue más importante buscar una solución para su enfermedad en Cristo. Porque al oír hablar de Jesús, ¿qué oyó? El que sana, el que resucita muertos. Ese es el que viene por ahí. El Hijo de Dios, el que se proclama el Hijo de Dios. Ella vino a buscar. Bendito sea el Señor. Y la gente cuando viene a la iglesia, viene a buscar. Entonces nosotros tenemos que guiarlos al Señor. Guiarlos al Señor en la administración. Hacerles entender lo que Dios está tratando con ellos. Y el Señor trató con esta mujer. Tu fe te ha hecho salva. Pudiste haber perdido la vida, pero viniste al dador de la vida. Bendito sea el Señor. Y le dijo: ve en paz. Y ahí está la administración. Aquí mira. Ve en paz, la administración a la mente, y queda sana de tu azote. Bendito sea el Señor. Ve en paz. O sea que cuando ministramos a las personas, tenemos que tratar también con sus mentes. Hablar palabra de Dios a sus mentes. Para que ellos escuchen. Para que ellos entren en paz. Y puedan recibir abiertamente lo que Dios les quiera dar. Pero, problemas en la administración, ¿cuáles son? La falta de madurez, la incapacidad mental y la falta de preparación. 3 problemas grandes en la administración. La falta de madurez la vamos a ver cuando se ministra incompetentemente, cuando te falta lo que necesitas en el crecimiento, en la madurez cristiana, o la madurez ministerial, a la hora de establecer una ministración. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice: antes de comer el pan y beber de la copa, cada uno pregúntese
si está actuando bien o mal. Pruébese a sí mismo, es lo que dice Pablo. Cada uno pregúntese si está actuando bien o está actuando mal. Y esto es un paso de madurez en la administración. ¿Es correcto ministrar a esta persona? ¿Es correcto ministrarla en este momento? ¿Es correcto decirle tal profecía? ¿Es correcto imponerle la mano a tal persona? ¿Es correcto ejercer este tipo de administración? Pero el que es inmaduro se lanza a imponer manos a la ligera. El que es inmaduro se lanza a dar profecías de aquí para allá y a lanzarse en un nivel de fe, pero una fe que no está trabajada, sino que es como un diamante en bruto. Y la voluntad de Dios es que la fe, que el siervo, que el ministrando, esté cortado, anivelado, preparado para ejercer una administración correctamente. Y me uso ese pasaje de Pablo, de 1 de Corintios capítulo 11, cada uno pruébese a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Y Pablo está diciendo, si te sientes bien, come la Santa Cena, y si viene el juicio, te estabas engañando a ti mismo. Entonces, sería bueno probarnos a nosotros mismos antes de la administración. Probarnos y no podemos probarnos a nosotros mismos, por nuestra propia capacidad mental, sino tenemos que llevar nuestra vida a la palabra para que sea la palabra la que nos balancee, la que muestre si estamos en la posición correcta para ministrar, porque no sería de sorpresa encontrarse a un ministro predicando, imponiendo manos, habiendo estado en fornicación. Un profeta profetizando y antes se fajó con su mujer. Y así podemos poner tantos ejemplos. Hacer una administración bajo esta condición errónea es una falta de madurez. Como también es un problema en la administración, ministrar con la incapacidad mental. Amados míos, a veces no hay capacidad mental para administrar. Y no estoy hablando de una persona que tenga problemas mentales. Incapacidad mental no es problema mental, locura. Nadie pondría un loco a administrar, aunque puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? Pero una persona que tenga un problema mental se debe de cuidar, porque si se para en el púlpito, lo que va a hacer, tristemente, son incoherencias, locuras. Pero incapacidad mental es falta de conocimiento, no tener un dominio pleno de lo que se está haciendo, o no te sientes bien para hacerlo. No sé si te ha pasado que te ha tocado ministrar sintiéndote mal. ¿Verdad que sí? Qué difícil se hace la administración cuando uno se siente mal. Cuando uno lo que necesita es recibir en vez de dar. Pero hay un sentido mal en cuanto a situaciones que te han sucedido, y hay otro sentirse mal que es
de algo que te incapacita mentalmente. Ejemplo, el que está ministrando se divorcia. Esa persona, lo recomendable es no dejarle ministrar, porque va a tener una incapacidad en su mente, enfermedad en su mente, carencia de sanidad en su mente, porque lo que va a tener es dolor. No sé si me logran entender este ejemplo. Entonces lo recomendable en muchos casos es que se establezca un tiempo de protección para el que esté ministrando, no lo haga por razón de aún cuidarse a sí mismo. Amén. Volviendo al texto, de no imponer las manos con ligereza. Incapacidad mental también es poner a los que tienen desconocimiento a dar o a ministrar. Por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia de Corintios: toda la iglesia que se reúne en un solo lugar, si todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿qué van a decir? ¿No están todos locos en este lugar? Bueno, ¿y cómo lo dice Pablo? Profecía, en lenguaje que se entienda. Hay un orden. Pablo no está censurando el hablar en lenguas. Pablo está estableciendo un orden. Por lo tanto, el que ministra tiene que tener una capacidad mental. Tiene que estar capacitado mentalmente para tener los 5 sentidos en la administración que se está ejerciendo. Porque cuando uno de los sentidos, cuando tu mente no está puesta en lo que estás haciendo, hay gente que hasta ha metido la pata diciendo y haciendo cosas que no quería hacer en un púlpito. Por lo tanto, hay que prepararse porque la falta de preparación también es uno de los grandes problemas en la administración. Pedro lo define de esta forma, que Pablo en casi todas sus epístolas, hablando de estas cosas, dice Pedro, que algunas de las cosas que hablaba Pablo eran difíciles de entender. Y dice Pedro, las cuales los indoctos, los que no están preparados, los que no saben doctrina, los que son inconstantes, dice Pedro, las tuercen para su propia perdición. Y me gusta mucho como dice la versión, a la traducción al lenguaje actual, todas las cartas, en todas sus cartas Pablo les ha hablado esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante. Mira la palabra acá, la ignorante, el que está ministrando. No puede ser un ignorante. Tiene que tener control, tiene que estar a la viva con todo lo que está pasando en la iglesia a la hora de la administración, a la hora en la que está trabajando. La gente ignorante no puede entender lo que dice Pablo, ni los que no confían en Cristo. Luego las explican mal. Y lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Esta versión del lenguaje actual está tremenda en la explicación de este versículo. Preparación para desde que comienza la administración hasta la hora final de la administración. Y la administración no solamente el tiempo de imposición de manos. La administración comienza desde que el ministrador ocupa el sitio donde va a comenzar la administración, ya sea dirección, alabanza, predicación, sea en la obra
que sea, pero tiene que estar preparado para que no hayan problemas en la administración. Solución para la iglesia, la preparación del cuerpo ministrador. Esa es la solución. La preparación del cuerpo ministrador. Recordando lo que Pablo le dijo a Timoteo. Haz todo lo posible, le dijo Pablo a Timoteo. Haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Y bueno, ¿y dónde quedó la gracia, apóstol Pablo? Porque si es por gracia, ya estamos aprobados por Dios, ya Dios ya tenemos el agrado de Dios por gracia, ¿verdad? Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado. Haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Procura con diligencia. Pon todo tu esfuerzo. El ministrador tiene que poner todo su esfuerzo en ser un obrero aprobado delante de Dios que no tiene de qué avergonzarse. Bendito sea el Señor. Sino que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué beneficio revela tomar esta solución? Que le pongamos diligencia para agradar a Dios en nuestra vida en todo momento y ser unos ministradores correctos. Amados, preocupación personal del que ministra. Nos preocupamos en lo personal de la obra de Dios. No vamos a ser siervos que no le importa la obra de Dios, sino siervos que sí les interesa, sí les importan las almas. Porque el Señor iba con Jairo a sanar a su hija, pero se detuvo porque le importó la mujer que estaba enferma. Y si en ese camino hubieran llegado más casos de enfermos, que lo más probable es que haya sucedido, porque la multitud lo estaba apretando y no porque estaban en medio de la cola del pollo, la gente quería tocar al Señor para ser sano. Y sabrá Dios cuánta unción el Señor fue ministrando mientras la gente lo iba tocando, porque no se pudo registrar la cantidad de milagros que hizo Jesús. No se pudo y creo que no se puede ni se podrá registrar. Preocupación personal del que ministra, preocupados por las personas, preocupado por sí mismo, preocupado en cuanto a lo que estoy haciendo, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer, cómo puedo glorificar a Dios con este trabajo. Preocupación personal por la obra, un enfoque ministerial. Hay gente que se para en el púlpito y no está enfocado. Enfoque ministerial. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Con qué objetivo estás ministrando? ¿Qué es lo que Dios quiere decir o hacer con esta persona, la cual tú como instrumento vas a ministrar? Enfoque ministerial. Amor por Dios y por la obra. Bendito sea el Señor. Amor por Dios y por la obra. Amo al Señor, pero también amo a mi prójimo. Porque si no fuese por amor, esto sería un campanero de metales vacío. Pero como es por amor, la obra se tiene que manifestar por el amor. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Va a existir una búsqueda de la excelencia. No vamos a hacerlo porque sí, y ya, como salga. Hay que hacerlo lo mejor porque es para Dios. Búsqueda de la excelencia, manifestación en el siervo de la doctrina sana y correcta. Bendito sea el Señor. Santidad a Dios y la unción del Espíritu Santo va a ser el sello de los beneficios de los siervos que asumen la preparación en el cuerpo ministerial. Bendito sea Dios
poderoso. Quiero hacer una oración por ti. Amén.